Bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión del Seminario de Novedades de Investigación Educativa, un espacio creado para difundir avances y propuestas innovadoras en el campo educativo. Hoy nos reunimos para analizar un tema crítico de interés para todos, que es el de habilidades lectoras en educación básica. En un contexto donde los datos que tenemos revelan desafíos urgentes. Según Planea 2022, solo 3 de cada 10 estudiantes de primaria alcanzan un nivel satisfactorio en comprensión lectora. En secundaria, la situación es más crítica. De acuerdo con el INEE, únicamente el 23% logra niveles competentes. La OCDE, por su parte, ubica a México entre los países con menor desempeño en lectura, con un promedio de 420 puntos frente a los 487 que es la media internacional. Un estudio del INEGI reporta que el 38% de los mexicanos no leen ningún libro al año y entre quienes lo hacen, el 44% no comprende bien lo que lee. Estas cifras subrayan las necesidades de investigaciones como las que hoy presentamos, los cuales buscan no solo diagnosticar, sino también proponer soluciones innovadoras desde la neurociencia, la pedagogía y la interculturalidad. Eh, Vamos a presentar a los ponentes. Son 3. Primero está la doctora Fabiola Gómez, investigadora del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Ella va a presentar un artículo que se llama Nivel de desempeño lector de niños de primero a cuarto grado de primaria de la zona metropolitana de Guadalajara. Si ustedes quieren, comenzamos con Fabiola. Vamos a dar 20 minutos para exponer y luego 10 minutos para que intercambien opiniones entre ustedes y después daremos oportunidad a nuestro público para que participe y haga sus preguntas. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos con usted, doctora Fabiola. Claro, muchas gracias por la oportunidad de compartir sobre los resultados de nuestra investigación. Se los agradecemos muchísimo. Em, el trabajo es uno de los trabajos en los que nos hemos enfocado en los últimos años por la preocupación que justo comentaba del bajo rendimiento lector en México, y bueno, no solo en México, en América Latina hay una preocupación muy importante en ese bajo rendimiento, a pesar de que pues la información que tenemos no es muy abundante, solo viene de fuentes externas como estas que mencionaba de PISA, que es la evaluación de adolescentes en secundaria sobre lectura, matemáticas y ciencias, pero obviamente la preocupación pues es grande, o sea, qué es lo que está pasando? Pero una de las cosas que nosotros nos encontramos, obviamente no hay evaluaciones recientes, las últimas evaluaciones fueron ya de hace más de 15 años. Entonces, queríamos tener información sobre qué es lo que está pasando y cuáles podríamos especular que pueden ser las principales razones de este bajo rendimiento. Eh, yo trabajo más dedicada a la parte de habilidades básicas, de adquisición del conocimiento de la lengua y del conocimiento ortográfico. Entonces,
Hemos discutido mucho sobre la falta de oportunidades, las posibilidades de que el ambiente sociocultural pueda influir en el bajo rendimiento de los niños, pero también estamos conscientes de que la educación pública tiene algunas dificultades en torno a que no existe un programa sistemático que permita a los profesores saber cómo enseñar y que tenga una serie de actividades que les permita progresar a través de eso y la formación que reciben respecto a qué es leer, cómo enseñar a leer, no es muy clara ni muy profunda. Entonces, eso es una de las cosas que pudieran ser la causa de del bajo rendimiento, pero además pues para complicar aún más las cosas, pues los niños, muchos de nuestros niños tuvieron que iniciar el proceso lector o progresar durante la pandemia. Por el confinamiento, los niños tuvieron que estar encerrados y no tenían tampoco muchas oportunidades de adquirir conocimientos de que su profesor estuviera cerca o los padres, pues desbordados con la situación, tampoco contaban con conocimientos técnico-pedagógicos que les permitiera apoyar a sus hijos en este proceso, ¿no? Entonces, em, nos dimos a la tarea de, en apoyo con la Secretaría de Educación Jalisco, solicitamos su apoyo para saber cuántos niños había en la zona metropolitana, particularmente en 4 municipios, que nos permitieran evaluar el desempeño lector real, actual. Y posterior, sobre todo, claro, después de este periodo de aislamiento, nosotros evaluamos a los niños en mayo, entre mayo y junio del 2022, en el que los niños ya tenían, habían regresado a la presencialidad hacía 2 años, más, digo 2 meses más o menos, 2 a 3 meses, de manera que ya los niños estaban un poco más inmersos en esta dinámica de las clases. Entonces, con el apoyo de la Secretaría de Educación Jalisco, seleccionamos una muestra representativa de niños entre primero a cuarto grado, que es la etapa en la que este aprendizaje es fundamental, ¿no? El aprendizaje de la lectoescritura. Y evaluamos finalmente 762 niños de 6 escuelas elegidas al azar, 2 de Guadalajara, 2 de Zapopan, una de Tlaquepaque y una de Tonalá, de manera buscando que obviamente la mayor densidad de niños está en Guadalajara y Zapopan. De manera que por eso elegimos más niños de esas zonas y lo que hicimos fue tratar de evaluar a todos los niños presentes en el momento en que llegamos. Es decir, el día que llegamos, evaluamos a todos los niños, se hizo una evaluación individual de la lectura en voz alta. ¿Por qué la lectura en voz alta? Porque esa es la única manera que tenemos de medir cuál es la velocidad, cuál es la eficiencia y cuál es la comprensión de la lectura. La velocidad es medida en número de palabras leídas por minuto. La eficiencia eran los errores cometidos que no hubiesen sido corregidos de manera espontánea por el niño y el puntaje en la comprensión lectora. Además, evaluamos también 4 tareas de conciencia fonológica, que es la habilidad de los niños para reconocer y manipular los sonidos de la lengua, y 2 tareas de velocidad de denominación, números y letras. Las tareas de conciencia fonológica y de velocidad de denominación han demostrado ser fuertes predictores de cómo va a ser el rendimiento lector en etapas posteriores. Entonces, esa fue una de las razones por las que decidimos incluir, además de la lectura en voz alta, habilidades fonológicas y velocidad de denominación. Perdón, los resultados principales se enfocaron en la velocidad de denominación, porque esta refleja el grado de automatización en el proceso lector, es decir, qué tan rápido puede un niño, de acuerdo a su grado académico, reconocer las palabras, leerlas a su ritmo. Por supuesto que cada grado, la lectura va adquiriendo velocidad progresivamente con base en la experiencia y la madurez del niño. Va aumentando la velocidad del niño, pero se espera que haya una velocidad mínima que le permita reconocer el lenguaje escrito en textos cada vez más complejos y más largos.
Y porque además la velocidad permite, o sea, en la medida en que la lectura tenga la velocidad acorde a la edad del niño, refleja qué tan automático es. Entre más automático sea para el niño reconocer las palabras, más recursos va a liberar de atención y de memoria para entender lo que lee. No podemos comprender lo que no podemos leer. Entonces, esa parte es fundamental, de manera que entonces evaluamos, les decía, de primero a cuarto grado. En primer grado fueron 195 niños y en la línea gris están los estándares que publicó la Secretaría de Educación Pública en el año 2010. Estos estándares han mostrado ser muy útiles incluso ahora para saber qué se esperaría, qué se espera que el niño pueda leer o a qué velocidad esperamos que pueda leer como para que sea capaz de entender textos acordes a su grado escolar. En verde está entre 35 y 59 palabras por minuto, es lo que se espera que un niño que termina primer año pueda leer. Pero también está el rango normal bajo, es decir, entre 15 y 34 palabras. Sería un nivel normal bajo, pero ya menos de 15 palabras significa que el niño todavía no podemos considerar que sepa leer, que le está costando mucho trabajo y que requiere apoyo. También, por supuesto, definieron lo que se considera normal, alto o avanzado. En ese sentido, lo que nosotros encontramos es que un porcentaje muy alto de los niños no sabía leer, es decir, no puede ni siquiera unir letras para formar sílabas, reconoce difícilmente letras de manera aislada. Entonces, en ese nivel estaban el 39% de los niños, un nivel muy alto. Pero sumado a eso, un 8% de los niños que sí medianamente podían leer estaba en un nivel muy bajo, muy por debajo de lo que se esperaría que un niño que termina primer grado pueda leer. Entonces, esto obviamente es algo muy preocupante. No hay manera de que estos niños pasen a segundo grado en el que ya no se pone mucho énfasis en enseñarlos a leer, pueda leer por sí mismo, pueda adquirir información, pueda reconocer lo que está leyendo o siquiera seguir a sus compañeros que sí saben leer. Es decir, cuando ingresen a segundo grado, el profesor va a tener un perfil muy amplio de características lectoras o de habilidades lectoras entre la mitad de los niños, casi la mitad de los niños que no sabe leer y otra mitad de los niños que sí puede leer. Entonces, es muy difícil para cualquier profesor enfrentarse a una situación como esa, ¿no? Dedicar tiempo a enseñar a leer o dedicar tiempo a adquirir conocimientos, a desarrollar habilidades lingüísticas, no sé, discutir, comentar, ampliar el vocabulario. Eso obviamente pues es sumamente preocupante. En segundo grado evaluamos 188 niños, de los cuales todavía el 11% en este nivel, al final del segundo grado de primaria, todavía no pueden leer, están en esa etapa en la que no pueden reconocer sílabas o palabras completas y sumado a un 15%, es decir, el 36%, digo, el 26% de los niños no podemos considerar que sabe leer y escribir después de segundo grado. Entonces eso hace muy complicado para estos niños cumplir los requerimientos académicos, no solo de español, también de ciencias, de matemáticas, cómo puede leer un problema si no alcanza a reconocer las palabras. Entonces, por supuesto que esto también está similar, menos por supuesto, en los grados posteriores. Los niños de tercero y de cuarto grado ya tienen un nivel un poco más acorde, una buena proporción de los niños, más del 50-60% están dentro del rango normal o incluso en nivel avanzado. Pero este nivel es sumamente preocupante porque eh, la lectura es un proceso que no solo se trata de reconocer palabras, se trata de
ampliar la capacidad cognitiva de razonamiento, de formación de conocimientos nuevos, de establecer relaciones entre lo que ya sabemos y lo que estamos aprendiendo nuevo, de reflexionar, de analizar. Pero la base es cómo puedo yo reconocer las palabras. Si no las puedo reconocer, no puedo entender nada de lo que dice ahí. Por supuesto, impacta en este desarrollo cognitivo, en este razonamiento y en el rendimiento académico, por supuesto, ¿no? El niño que no puede leer no va a poder responder un examen de manera independiente, no va a poder contestar a preguntas escritas y además, pues eh, a veces hay como controversia o hay dudas respecto a cómo enseñar a leer, cuál debería ser la mejor manera de enseñar a leer. Perdón, en el mundo existen muchísimas investigaciones que demuestran que la mejor enseñanza o la mejor manera o el mejor método, independientemente de las características de la ortografía de la lengua, es un método estructurado, sistemático, progresivo, que permita al niño aprender desde la parte más básica, más sencilla, para ir progresando sobre ese sistema. En particular en español, que es una ortografía muy transparente, es decir, la correspondencia entre grafema y fonema es muy estrecha, hace que este proceso esté facilitado si enseñamos de manera explícita desde muy temprano, desde que inicia la primaria, incluso antes, la relación entre cómo se llama la letra, pero sobre todo cómo suena la letra y cómo se ve. Y cómo le explicamos cómo puede ir ensamblando esas letras para formar sílabas, para formar palabras. Y se requiere para ello de la enseñanza, les decía, explícita, es decir, directa. Enseñar cada letra, su correspondiente en términos de sonido o fonema. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro existe una red de lenguaje ya sólida, madura, para el momento en que los niños tienen que aprender a leer, alrededor de los 6 años, que es en casi todas las lenguas que se inicia el proceso formal. Es una red ya plenamente consolidada. El niño puede expresar sus ideas, comunicarse, hablar, comentar, pero en ese punto es que se inicia la parte de enseñanza formal de la correspondencia entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Pero para ello se requiere que ciertas áreas del cerebro se especialicen para unirse a esta red compleja del lenguaje para poder empezar a reconocer esas lenguas. Se sabe que hay varias áreas, en particular el giro fusiforme izquierdo inicia la especialización y empieza a ser cada vez más receptivo y responder de manera cada vez más intensa ante las formas de palabras, ante este aprendizaje que le permite reconocer muy rápido aquello que son palabras y procesarlas y de manera que está facilitado el proceso. Pero para que esto suceda se requiere de práctica intensa. El niño tiene que practicar mucho la codificación y decodificación de las palabras en etapas muy tempranas del desarrollo para que se favorezca esta construcción y consolidación de esta red neural para el aprendizaje de la lectoescritura. Cuando somos adultos, vemos letras, vemos palabras y las leemos de manera automática, no lo decidimos. Es decir, ya hay una preactivación en nuestro cerebro para reconocer esas palabras, pero el niño requiere hacerlo desde muy temprano y entre más temprano sea, la plasticidad de esta red está favorecida. El hecho de que dejemos que el niño trate de descubrir las palabras por sí mismo puede ser un proceso muy lento. El pedirle que reconozca palabras dentro de oraciones o dentro de textos puede ser muy frustrante, muy lento, hacer que solo reconozca unas cuantas palabras. Puede hacer que el niño piense que el proceso lector es muy difícil y generar cierto rechazo, cierta baja motivación, cierta ansiedad ante situaciones lectoras. Entonces,
En español es posible enseñar a leer y escribir a los niños con esta enseñanza sistemática, la correspondencia grafema-fonema, en poco tiempo, en realmente poco tiempo, en menos de 6 meses de práctica intensiva, los niños pueden aprender a leer y escribir casi cualquier palabra que se les ponga enfrente. Entonces, estos resultados nos hacen pensar en qué tanto no estamos dando a los niños las herramientas necesarias para que puedan adquirir el proceso en etapas tempranas, qué tanto este aprendizaje tan lento o que les toma tanto tiempo puede estar influyendo en esos malos resultados que se están encontrando en evaluaciones internacionales. Y eso es pues obviamente muy preocupante que los niños ya no quieran leer, no tengan gusto por la lectura e incluso muchos de ellos no quieran seguir estudiando, o sea, no quieran alcanzar niveles académicos más altos. Entonces, pues por supuesto que es algo que a todos nos preocupa. O sea, este bajo rendimiento lector que nosotros encontramos no corresponde a el porcentaje de bajo rendimiento lector que estaría relacionado con un trastorno en el aprendizaje de la lectura o dislexia del desarrollo. Es decir, se espera que entre un 5 y un 10% de los niños, a pesar de que se les haya enseñado, no aprenda a leer. Eso sería el porcentaje esperado de niños que no puedan leer y escribir. Pero este porcentaje que nosotros encontramos es muy alto, incluso en niños de segundo, tercero y cuarto grado. La invitación es a leer el artículo porque en él discutimos lo que nosotros consideramos que pueden ser las posibles causas o las posibles bases de estas dificultades lectoras en niveles más avanzados y en etapas posteriores. Muchas gracias. Están aquí los datos del artículo y de la página de nuestro laboratorio en el que pueden encontrar esa y otras investigaciones relacionadas con la lectura. Muchísimas gracias, Fabiola. Vamos a dar yo quería decir que vamos a dejar la imagen ahí un momento Mm, más. perdón, perdón. Este, pero en fin, eh, bueno, para dar tiempo a nuestros espectadores, al público, a que registre con cuidado estos datos, sobre todo los referentes a la UDG, al Instituto de Neurociencias. Bueno, muchas gracias. Pues, siguiendo con nuestro webinar, vamos a dar la palabra a Víctor Munguía del Instituto Tecnológico de Sonora, que junto con Agustín Mani publicó un artículo que se llama Las creencias de estudiantes de secundaria sobre la lectura. Víctor, si me das favor. Por supuesto. Ya se encuentra la pantalla proyectada. Mm, ¿Perdón? Me refería si la proyección ya estaba, ya se podía ver, ¿no? Sí, sí se ve bien. Perdone. De acuerdo, en este caso comencemos. Un saludo a todos los presentes, yo soy el licenciado Víctor Munguía y junto con el doctor Agustín Manic les compartimos un poco acerca de nuestro artículo, nuestra investigación, que tiene por tema las creencias de estudiantes de secundaria sobre la lectura. Esta investigación se realizó en 2023, 2024, con algunos datos todavía presentes. Entonces, con gusto les comparto los resultados que tuvimos durante el estudio. Y bueno, el artículo
relata que desde las primeras civilizaciones la lectura ha sido un proceso, por supuesto, muy importante para el desarrollo de la sociedad. Y no solo en cuanto a la transmisión de conocimientos, sino que se entiende una construcción de significados en estas palabras que se transmiten de sentidos, de ahí su relevancia y su capacidad de evolución. Sin embargo, también existe una relación entre el mismo texto y su lector, creando una simbiosis en el que se influye en la persona y en la realidad a partir del conocimiento que se está transmitiendo. De allí que provoque el cambio y el impacto en la sociedad. Sin embargo, en nuestros días, esta actividad en las escuelas llega a ser un poco más vista, incluso controversial, dado que existen bastantes estudios que revelan que el gusto por la lectura empieza a desaparecer alrededor de los 14 años. Otros estudios mencionan que esta tendencia de decreción se debe a que precisamente la didáctica de las clases va más hacia la memorización que al análisis crítico de los textos. Por lo tanto, los jóvenes terminan aburriéndose, así como mencionó nuestra colega en la ponencia anterior. Realmente se pierde el interés porque no capta su atención. De allí a que la población infantil y juvenil enfrente problemas, incluso siendo lectores ávidos que les gusta leer. Realmente no consiguen el nivel de comprensión lectora que se espera. Algunas de las fuentes que reflejan esta realidad es precisamente el ya mencionado examen PISA, el cual afirma que más de la mitad de los encuestados de 15 años está apenas en el nivel 1, no alcanza el nivel óptimo, en el cual apenas saben leer, no retienen mucho la información y tampoco saben explicarlo más allá de lo explícito. Esto se podría explicar dado que los mismos examinados revelaron que sintieron mucha ansiedad días previos a la examinación y que desde la pandemia, el confinamiento, no se sienten motivados por los estudios. Ya esto se debe a diversos factores, como serían los bloqueos emocionales, los cuales nacen de experiencias negativas asociadas con la lectura y sus consecuencias que terminaron creando un desprecio por la misma práctica. También se considera que las relaciones afectivas pueden servir también como una forma de pedagogía para incentivar la práctica de lectura y generalizar una cultura en torno a esta, dado que, bueno, se puede crear una identidad cultural y personal como lectores. También esta debe de surgir por iniciativa propia de la persona y no ser impuesta como se llega a revelar que es un factor decisivo en las escuelas, porque estas no suelen tener los materiales más atractivos para los jóvenes y por tanto también crea un desprecio hacia la misma actividad fuera de la escuela, por lo que llega a diagnosticarse un deterioro en las habilidades no solo cognitivas sino sociales, porque si no encuentran maneras de conocer a gente de otras culturas o la forma de lidiar con sus emociones a través de los conocimientos que brinda precisamente la lectura, entonces se quiebra la estructura social. De ahí que podamos entender cómo estas creencias y percepciones, especialmente si son compartidas por un público, pueden afectar la forma en la toma de decisiones, la práctica y las capacidades de lectura de los jóvenes. De ahí que las creencias sobre la lectura abren un abanico inmenso sobre cómo puede darse un cambio positivo, pero también explica la problemática de este fenómeno. De ahí que la literatura nos pueda apoyar acerca de cuáles serían la importancia de la lectura en los jóvenes, no solo en la dimensión cognitiva y educativa, sino también cultural, porque es a través de distintos textos que podemos conocer una infinidad de culturas sin salir de una habitación. Así también se revela que el papel de la familia es muy importante para la valorización inicial de los jóvenes lectores. Además de que revelan un catálogo acerca de los tipos de lectores que se pueden identificar, acerca de si sus gustos se inclinan hacia los medios tradicionales impresos o los digitales, sin desmeritar a alguno de los dos, o si estas lecturas son por iniciativa propia o si son obligadas, cayendo en un analfabetismo funcional, o incluso acerca de la estimulación
temprana que llegaron a tener durante las infancias y la diversidad de materiales de lectura que pueden consultar y las características que puede tener un buen lector, como son el dejarse influenciar por el texto para poder aplicarlo en su vida. Es por eso que el estudio, si bien existen muchos de tinte cuantitativa que exploran acerca del rendimiento de los jóvenes, quería explorar acerca del sentido que le dan precisamente a las creencias que tienen esos acerca de la comprensión lectora, de la práctica además. Y por eso realizamos un estudio cualitativo de método fenomenológico, el cual se aplicó a 20 estudiantes de escuelas privadas aquí en Ciudad Obregón. Sin embargo, una de las características que se fueron revelando durante una entrevista semi-estructurada era que se identificaran como lectores o fueran vistos por terceros como dichos. De allí que se pudiera rescatar acerca de su valoración, su historia personal con la lectura, sus preferencias dentro y fuera de las escuelas, etc. Los resultados terminaron arrojando 4 categorías temáticas, en las que se revelaron algunas de las preferencias que constaban de historias llamativas y emocionantes, como serían las novelas de acción, de ficción, misterio, algunos cómics y foros de internet con temas que les llamen la atención. Esto no solo sirvió como una fuente de entretenimiento por la monotonía yacente en tiempos de pandemia, sino que atravesó eso y llegaron a disfrutar las lecturas que se tenían en clase porque ya se habían acostumbrado. Además de que elegían materiales y libros que llegan a fortalecer mucho el aprendizaje personal y social, de motivación personal, etcétera, que llegaron a influenciar mucho su comportamiento. Esto destacó mucho, especialmente en la segunda categoría, en la que las relaciones familiares, en la que se identificaron tanto a padres de familia como a sus hermanos y familiares diversos de edad similares, crearon una cultura lectora familiar en la que se compartían los libros, comentaban y fortaleció mucho ese vínculo, tanto con las personas como con el mismo pasatiempo que era la lectura. Cuando se llegó a interrogarles acerca de los hábitos de estudio y la autopercepción que sentían de sí mismos antes y actualmente, se dieron cuenta que ya no se ven a sí mismos de la misma forma que lo hacían en primaria durante la pandemia, sino que estos jóvenes se saben ver como personas diferentes, no solo como lectores más ávidos, sino que durante ese tiempo adoptaron un pasatiempo que antes consideraban tan aburrido y ahora lo utilizan para relajarse en tiempos de mucha ansiedad o saturación mental y se sienten muy satisfechos con el desarrollo de varias habilidades, con estos cambios, les ayuda a madurar, porque dichas habilidades fueron no solo el ampliar un vocabulario, sino estar atentos a identificar a otros lectores y a quienes no lo son, y a partir de eso, encontrar pautas de socialización. Si había alguien que no le gustaba leer, pues dejaban el libro a un lado y se ponían a jugar, sin desmeritar el pasatiempo, y aparte, se disfrutaban mucho más la compañía de quienes sí podían compartir algún tema de algún libro que habían consultado. Es por eso que la literatura llegó a revelar, en contraste o en coincidencia con mis resultados, que en sí la variedad de libros y géneros literarios, de materiales también, es una característica de un ávido lector. Sin embargo, hay quienes contradicen esto diciendo que cada género y material tiene su propia estructura y sentido, por lo que un lector de novelas a lo mejor quiere incursionar en un libro de poesía, pero no logra entenderlo a la primera porque no sabe sus objetivos, cómo interpretarlo, no está familiarizado como lo haría un poeta. Por lo que el saber, el leer, no implica solamente el entender las palabras, sino reflexionar acerca del sentido, qué se lee, cuáles son sus reglas, su composición y cómo esto puede aplicar a mi vida. Así también, las creencias acerca de los vínculos familiares está representada en la literatura,
los cuales identifican a los padres de familia y además parientes como agente de socialización para esta cultura lectora. Pero claro, existen limitaciones, como que los padres están cansados por un día de trabajo, estresados por los bajos ingresos, o quizás no están familiarizados con la lectura por tener diferentes hábitos o un nivel de estudio diferente, y casos extremos como es la violencia intrafamiliar, que obstaculizan la generación de este ambiente positivo para la lectura. Mientras que las creencias sobre los hábitos apoyan a que se puede desarrollar varias habilidades mediante este pasatiempo. Pero esto debe salir de la misma persona. Anteriormente había mencionado que debe ser por iniciativa propia o por gusto, temas de interés, porque hay materiales que ofrecen, por ejemplo, en las escuelas, que no llegan a ser tan llamativos como aquellos que escogen por su cuenta propia, autónoma, y llegan a despreciar la lectura tanto dentro como fuera de la escuela, por haber sido impuestas y no asociadas con experiencias positivas. De allí a que los beneficios en sí, que sí puede haber entretenimiento, conocimiento, pero esto solo se asocia a quienes sí son lectores y llama a la alerta de quienes no presentan esta actividad como algo constante. Pueden presentar un deterioro en sus habilidades no solo cognitivas, sino también sociales. Como ya vimos, marcaba una pauta en seleccionar quiénes son las amistades que los participantes quieren frecuentar y quiénes no. Por lo tanto, se es a considerar. De allí a que el estudio pueda concluir que los participantes sí tienen un genuino interés por diversos temas dentro y fuera de la escuela, que la influencia de sus familiares tuvo un impacto inicial, por supuesto, en la valorización de la lectura, que la pandemia fue incluso un acontecimiento fundamental para que ellos incursionaran en la práctica más frecuentemente y le agarraran el gusto. Por supuesto, detectan muchas mejoras en sus habilidades y otros beneficios. Reconocen a quienes son lectores y que no, marcando las pautas para relacionarse. Y por supuesto, puedo hacer la observación de que han formado su propia valoración, sin depender de la valoración inicial que habían en ese sentido recibido de personas externas, sino que ahora emiten un juicio propio. Por lo que para futuras investigaciones, uh, mis colegas y yo propusimos el estudio de las estrategias de los estudiantes que sí se identifican como lectores para ver cómo éstas pueden ayudarnos con aquellos que están cayendo en un analfabetismo funcional y ver cómo estos se pueden asimilar más a los otros. También podemos explorar el impacto de los medios digitales en cuanto a los hábitos de estudio para ver si se pueden servir como una herramienta o son realmente un obstáculo. También se puede probar la efectividad de los distintos programas y propuestas dirigidas a promover la lectura en los jóvenes, el replicar el estudio en otros sectores sociodemográficos y el profundizar en las creencias no solo de los estudiantes, sino de los profesores y de los padres de familia, para ver cómo estos pueden contagiarse en el estudiantado. Eso es todo por el momento. Espero que haya sido productivo para profundizar en este fenómeno social y Muy estamos a bien. su disposición. Muchísimas gracias, Víctor. Tengo que anunciar que está presente en nuestra mesa el doctor Agustín Mani, coautor del trabajo que estamos comentando. Vamos a continuar con nuestras exposiciones y repito, vamos a tener una pausa de 10 minutos para que haya un intercambio entre ustedes y habrá oportunidad para que el doctor Agustín Mani intervenga. Este, Vamos a dar la palabra entonces a Lucila Sánchez. La doctora Lucila Sánchez es de la Universidad de Guadalajara y participa en el Departamento de Educación, el DEE de Duke. Este,
Entonces vamos a dar la palabra. Ella nos va a hablar de un trabajo que se llama Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en materia de lengua indígena de educación primaria. Entonces, doctora Lucila, usted tiene la palabra. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación a este webinar y pues bueno, ya como lo anunciaron, el día de hoy voy a estarles hablando de un artículo publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, específicamente en el volumen 55, que lleva por título Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en la materia de lengua indígena de educación primaria. Me voy a permitir compartirles pantalla. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí tenemos el título de este artículo que les voy a contar el día de hoy. Forma parte de una investigación postdoctoral que empezó desde el año 2022. La investigación postdoctoral se ha hecho en tres fases. Los resultados o el artículo que les voy a presentar hoy justamente son los resultados de ese primer año de la investigación postdoctoral, la cual se centró en un proyecto titulado Tácticas y estrategias en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la materia de lengua indígena. Ese es el proyecto postdoctoral. Y entonces lo que se hizo fue relacionar, hacer un análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las lenguas indígenas y su relación con la escritura. En específico, se analizó cómo es que los estudiantes de primaria aprenden a escribir su lengua originaria, en este caso el zapoteco, dentro de la materia de lengua indígena. Bueno, entonces para comenzar me voy a permitir dar algunos datos para introducir al tema. Pues bueno, vivimos en un mundo globalizado, en pleno siglo XXI. Se pensaría tal vez, ¿no?, que todas las lenguas ya cuentan con una grafía, pero no es así. En México, sobre todo, las lenguas indígenas han sobrevivido gracias a la oralidad y pues bueno, solamente 14 de ellas cuentan con un sistema de escritura. Esto quiere decir que en nuestro país, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, existen 54 grupos que todavía no tienen una grafía, ¿no? Es por eso es que retomamos el tema de las lenguas indígenas. En México, la mayoría pues todavía son lenguas ágrafas, ¿no? Por eso es que en el artículo lo que se intenta responder es cómo enseñar a leer y a escribir una lengua indígena en el nivel primaria y qué procesos se gestan en la impartición de esa materia de lengua indígena y qué material didáctico, en qué material didáctico se pueden apoyar los docentes si este es reducido. Entonces, el artículo se centra en exponer tres diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. Sobre todo, tenemos un primer proceso, que es el proceso instruccional, en el que el docente domina la lengua materna de sus estudiantes, así como su variante dialectal, y entonces aplica un sistema de proceso de enseñanza-aprendizaje instruccional. Tenemos el segundo caso en el que es un proceso comunitario, en el cual la maestra titular pertenece a una etnia diferente de la de los alumnos y entonces cómo es que sortea todas estas problemáticas para enseñar a sus alumnos una lengua indígena que la misma docente no conoce ni domina, ¿no? Y en el tercer caso se aborda un proceso colaborativo
Entonces, dentro de los objetivos de la investigación, pues es analizar desde un enfoque pedagógico y didáctico estos procesos de enseñanza-aprendizaje que se generan en la lectoescritura del zapoteco de la variante de San Baltasar Guelavila. En este caso, cabe hacer una aclaración. El zapoteco se divide en 4 regiones en el estado de Oaxaca. Entonces tenemos el zapoteco del Istmo de Tehuantepec, el zapoteco de la Sierra Norte, de la Sierra Sur y de los valles centrales. La investigación se centra en el zapoteco de los valles centrales, en específico en una variante dialectal que es de una comunidad que se llama San Baltasar Guelavila. Esta variante dialectal era ágrafa y solamente había sobrevivido por la tradición oral. En ese contexto, lo que se indaga en la investigación son qué tácticas y estratégicas, tanto dentro del aula como fuera de ella, se utilizan en una comunidad escolar indígena bilingüe para formar la competencia lectoescritora en un contexto evaluativo. Y también se examinan algunos materiales didácticos que utilizan los profesores en estas asignaturas. Como les había mencionado, se muestran 3 casos de procesos de enseñanza-aprendizaje que los 3 se observaron durante el ciclo escolar 2022-2023. El marco teórico que se utiliza es la perspectiva de Michel de Certeau sobre las tácticas y estrategias que fabrican los consumidores culturales. En este caso, los alumnos, los docentes y los tutores, así como la comunidad en general, son vistos como consumidores culturales que llevan a cabo acciones, prácticas e enunciativas y manipulaciones en los espacios, haciéndolos suyos y fusionándolos. Es una mezcla entonces entre la educación tradicional de estas comunidades indígenas y la educación formal proporcionada por la SEP. Se utilizó una metodología cualitativa con un enfoque fenomenológico, se hizo una etnografía, se realizó observación participante, tanto dentro del aula como fuera de ella. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a estudiantes de primaria, a los docentes de la misma comunidad de la primaria indígena bilingüe y también algunos padres de familia. Se realizaron diversos ejercicios con los alumnos dentro de este contexto de la materia de lengua indígena. Del mismo modo, se hizo un análisis de todo el catálogo de la CONALITEG para lengua indígena en el ciclo escolar 2022-2023. Y por último, también se analizaron algunos otros libros creados por investigadores para la lectoescritura del zapoteco. Bueno, ahora los resultados. En este año escolar que se hizo la observación, en el año escolar 2022-2023, se pudieron identificar 3 procesos de enseñanza-aprendizaje para la enseñanza de la lectoescritura del zapoteco, de esta variante dialectal. Y entonces encontramos que se gestan estos 3 procesos, los cuales se diferencian dependiendo si el docente habla o no la lengua indígena de sus alumnos. En realidad, esto es, aunque pudiera pensarse que para dar la materia de lengua indígena, todos los maestros de este sistema, bueno, que trabajan en una primaria indígena bilingüe, hablan la lengua indígena de sus estudiantes, en realidad no. Según el INALI, solamente el 59% de los profesores dentro de la educación indígena bilingüe hablan la misma lengua que sus estudiantes. Entonces, cuando se da este caso en el que el docente habla la misma lengua y también la variante dialectal de sus estudiantes, se identificó que se da un proceso instruccional y memorístico, en el cual, por ejemplo, el docente realiza una serie de tarjetas para poder enseñarle las palabras a los alumnos,
Hace, por ejemplo, tarjetas en donde pone una imagen iconográfica acerca de alguna palabra y al reverso pone la palabra escrita en español y en zapoteco. Entonces va enseñándole a sus alumnos a través de estas tarjetas cuál es la forma correcta de escribirla en español, en zapoteco y cuál es también la pronunciación. Pero todo esto es muy instruccional, muy memorístico, porque los alumnos justamente memorizan esa parte de la lectoescritura y también de cómo pronunciarlo. Entonces, es un proceso en el que el docente tiene la batuta y el docente es el protagónico. Luego tenemos el proceso de enseñanza comunitario en el que se observó que este tipo de procesos se gestan sobre todo cuando el docente que está frente a grupo no domina la misma lengua indígena ni variante dialectal que sus alumnos. Entonces, hay una problemática extra también si es que la lengua originaria no tiene una grafía desarrollada. Este fue el caso que se presentó en esta comunidad. Es una variante dialectal que era ágrafa. Entonces, lo que se hizo fue hacer una recopilación de los intentos o los ejercicios de alfabetos que se habían construido ya en la comunidad. En el caso de la primaria indígena en la que se hizo la investigación, pues en esta primaria los docentes crearon su propio alfabeto en zapoteco para poderle enseñar a sus alumnos a poder escribir su propia lengua originaria. Es por eso que se da un proceso muy rico en el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje comunitario, porque dado que el docente no habla la misma lengua indígena que sus alumnos, entonces el docente se apoya de la red familiar y comunitaria de los estudiantes para así, por ejemplo, dejarles una tarea en la que hagan la traducción español-zapoteco de palabras o que escriban pequeños textos. Y de esta manera los alumnos se apoyan con sus familias, con sus amigos, con gente de la comunidad para poder hacer estas traducciones, las cuales sobre todo van muy enfocadas a la fonética. Dado que estamos hablando de una variante dialectal ágrafa, entonces lo que hacen las personas para poder escribirlo es escuchar la palabra, repetirla varias veces a nivel fonético y tratarla de escribir con el alfabeto latino en español, que ahora, después ya de 2 años que se ha estado siguiendo con esta investigación, el día de hoy ya se cuenta con un alfabeto consensuado. Pero para esta etapa, el primer año de la investigación que estoy relatando, se contó con un alfabeto hecho por los docentes y un alfabeto hecho por una maestra normalista. Aquí tenemos en la imagen dos ejercicios de alumnos en los que podemos nosotros notar las diferencias entre las grafías zapotecas. Son las mismas palabras, pero están escritas de diferente manera e incluso podemos observar aquí en la imagen número 2 como para la palabra perro, el alumno pone 3 posibilidades. Bakú, Bekú, Beku, ¿no? Igual el primer alumno, ¿no? Entonces, dado que no hay una grafía establecida, consensuada, entonces se presentan estos problemas de la digrafía que tenemos aquí, por ejemplo, las diferencias en la escritura del zapoteco relativo a animales. Este fue un ejercicio que se les dejó a los alumnos para que buscaran la traducción en zapoteco de toda esta lista de animales. Y tenemos aquí 4 ejemplos de 4 tareas de alumnos que se retomaron. ¿Cómo es que ponen las posibilidades para cada palabra? Por ejemplo, para la palabra perro, en el ejercicio A se dieron estas 3 posibilidades
En el ejercicio B también, en el ejercicio C solamente una y en el ejercicio D otra. Y entonces todos los alumnos llevan sus traducciones, pero estas traducciones no están estandarizadas. Cada quien las escribe como mejor le parece, ¿no? De acuerdo a la fonética y a los alfabetos que tienen alcance. De tal modo que dentro del salón se gesta un proceso de enseñanza-aprendizaje comunitario en el que todos los alumnos llevan estas tareas que han hecho con papá, mamá, tíos, abuelos, personas de la comunidad. Y entonces en el salón, la docente, que no sabe hablar la lengua indígena de sus alumnos, le pregunta a sus estudiantes cómo se escribe cada palabra. Y es ahí donde se gesta un proceso muy rico, comunitario, justamente porque entre todos debaten acerca de cómo se debe escribir la palabra y llegan a consensos. Puede ser que lleguen a un consenso, por eso la última columna dice palabras consensuadas, que son todos los consensos a los cuales llegan en las clases. Por ejemplo, para perro, se presentaron todas estas formas de escribir, pero llegaron al consenso de que se puede escribir de esta manera o de otra, ¿no? Igual para la palabra gato, se presentan todas estas posibilidades y se llega al consenso de VIX y VIX, ¿no? Y así pasa tanto con las palabras como con los textos completos, lo cual plantea un proceso muy rico porque es comunitario, participan alumnos, sus familias, la comunidad, los docentes, y en este proceso de enseñanza-aprendizaje comunitario es un proceso muy rico. Por otro lado, tenemos el proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, en el cual todos en el grupo, junto con el docente, ¿no?, realizan trabajos, ¿no?, ejercicios en los que todos participan y van colaborando para poder enseñarse. Por ejemplo, hay una cuestión que también se presenta en las escuelas indígenas bilingües. No todos los alumnos en realidad son bilingües. Hay muchos alumnos monolingües de su lengua originaria o también pueden ser monolingües en español, ¿no? Dado también este cambio que ha habido respecto a la autoadscripción indígena. Es decir, el día de hoy, para que una persona, ¿no?, se considere indígena, tanto puede ser que hable la lengua, ¿no?, originaria de sus pueblos, pero de igual manera puede ser una persona que no hable la lengua, pero que sí se autoadscriba, ¿no?, como indígena. Entonces, se gestan estos tres procesos y de todos ellos, como les decía, el más rico es el comunitario porque se gestan todas estas colaboraciones y debates entre los mismos alumnos para llegar a estos consensos, y en este proceso el alumno tiene un papel totalmente protagónico. Existen también otros materiales didácticos en zapoteco de esta variante dialectal. Está, por ejemplo, el vocabulario en lengua zapoteca, que data desde 1578, pero que todavía es vigente. También está otro libro virtual sobre zapoteco colonial y el diccionario del idioma zapoteco. Algunas de las cuestiones que se presentaron en el trabajo de campo es que también hay reticencia de los infantes a hablar zapoteco por diversas cuestiones. También hay una mezcla del zapoteco con el español, es decir, ya no hay como un zapoteco puro, ¿no? Y se observa un zapoteco también intergeneracional, es decir, no es el mismo zapoteco el que hablan los infantes al que hablan los adolescentes, los jóvenes o los ancianos. Hay diferencias por mezclar también palabras en español, en inglés, o por hacer o convertir un vocablo en español al zapoteco, ¿no? Pues es que lo que hacen es tomar la palabra prestada en español, le quitan la última sílaba y la pronuncian con un tono en zapoteco, y entonces van integrándolas también a su idioma. Entonces, dentro de la discusión está
el análisis de la revitalización de la lengua, todos estos movimientos que hay hoy en día para revitalizar las lenguas indígenas en el país y en el mundo, y en este caso estamos retomando cómo es que se da este movimiento para la revitalización de la lengua dentro de un entorno escolar. Hay un trabajo muy arduo para la creación de consensos en cuanto a las grafías, ¿no? Como les decía, este artículo es producto del primer año, pero el segundo y el tercer año trabajamos ya de lleno con las grafías y hoy en día ya se tiene un alfabeto consensuado. Doctora Entonces, Lucila, sí. le quiero informar que le queda un minuto nada más. Sí, gracias. Ya para ir cerrando, pues tenemos estos aportes de esta asignatura dentro de la lengua indígena. Se diferencian estos dos fenómenos de la escritura y la escrituralidad, es decir, que los infantes vayan creando sus propios textos en su propia lengua. Y pues bueno, como conclusiones tenemos que hay una falta de material didáctico por parte de la SEP y CONALITEG, no es suficiente, no quiero decir que no haya, porque sí lo hay, pero no es suficiente. Entonces hay un trabajo todavía muy fuerte en las escuelas indígenas bilingües y hay también, se observan muchos cambios, ¿no? A partir de la recuperación de la escritura en el zapoteco. Muchas gracias y les dejo ahí mi contacto por cualquier duda, aclaración o mensaje que me quieran hacer llegar. Gracias. Gracias, doctora Lucila. Eh, Muy interesante, bueno, muy interesante las tres ponencias y yo creo que hay suficiente información para que podamos eh, discutir, comentar. Tal vez yo le pediría al doctor Manik si tiene alguna opinión a agregar a lo que se ha dicho. Sí, buenos días a todos, gracias. Buenos días. Bueno, los comentarios, ¿no? Básicamente sobre la metodología que utilizamos de la fenomenología que aporta finalmente el estudio de la vida cotidiana y genera lógicas de sentido común. Muchos de los resultados que se obtuvieron y que se categorizan representan las voces de los participantes que fueron jóvenes de secundaria que fueron elegidos por el profesor o reconocidos como buenos lectores y por ellos mismos, ¿no? Entonces, si vemos los resultados, daremos cuenta que en realidad son cuestiones de sentido común, pero que nosotros al hacer la investigación, pues le damos un referente empírico, ¿no? Para que se siga insistiendo sobre sobre la importancia que tiene el fomento y el hábito por la lectura. Hasta ahí mi comentario. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna opinión del resto de participantes? Este, a mí me llamó mucho la atención la exposición de la doctora Lucila, puesto que toca un tema crítico, ¿verdad? De la enseñanza, de la alfabetización o la dominio de la lengua materna entre las comunidades indígenas. Este, mm, 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 lo que me gustaría saber es mm, qué tanto se utiliza esa lengua consensuada, digamos, posteriormente, una vez que se ha consensuado, digamos. ¿Tiene utilidad práctica, digamos? Gracias, doctor Gilberto, por la pregunta. Y sí, justamente la problemática que había era que esta variante dialectal solamente había sobrevivido a nivel oral
Y entonces, dentro de la comunidad se empezaron a gestar distintos alfabetos por necesidades que hubo. En este caso, el primer alfabeto que se creó en la comunidad fue realizado por una maestra normalista que estudió su formación de pedagoga en en la escuela normal bilingüe. Entonces, para graduarse le pedían escribir su tesis, tanto en español como en su lengua originaria. Aquí el problema al que se enfrentó era que no había ningún alfabeto para escribir su lengua, y ante esta falta de este material, ella, junto con un grupo de lingüistas de la normal bilingüe, hacen una primera propuesta de alfabeto con el cual ella logra escribir su tesis y se puede consultar. En un segundo momento también pasó exactamente lo mismo con otra maestra normalista. Ella también creó su propio alfabeto, el cual presentaba algunas diferencias con el primero. La diferencia está en que agregó nuevas letras para poder hacer la traducción de sonidos en zapoteco muy específicos. Por ejemplo, la letra TX o TD, la TX para hacer todo el sonido, ¿no? Entonces, dentro de la escuela también los maestros, al no tener un alfabeto, ellos crearon su propio alfabeto, que es mucho más sencillo, muy parecido al alfabeto latino, y de esta manera le enseñaban a sus alumnos a escribir. Ahora bien, mi trabajo como investigadora ha consistido en realizar reuniones, pláticas con todas estas personas que han propuesto alfabetos para llegar a un consenso, y de esta manera no se presente la digrafía, que es una de las grandes problemáticas, ¿no? De que una palabra se puede escribir de muchas maneras. Y entonces sí tiene una aplicación práctica, porque ahora ya con el alfabeto consensuado se va a ir eliminando poco a poco la digrafía, se van a ir estableciendo también del mismo modo a través del tiempo la escritura de las palabras consensuadas, y esto le proporciona a los alumnos la posibilidad de poder escribir su propia lengua. Sobre todo es el resultado práctico que se ha tenido, y es un proceso que estamos observando en muchas comunidades indígenas. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que Fabiola está pidiendo la palabra. Doctora Fabiola. Sí, yo quiero resaltar que justamente el trabajo de la doctora Lucila hace énfasis en esa necesidad de codificar los sonidos de la lengua. En el caso de ella, encontrar un alfabeto que corresponda, o sea, encontrar esta correspondencia entre grafema y fonema, y dadas las dificultades y las diferencias dialectales o incluso intergeneracionales, como comentaba, pues hacen muy complicado el proceso. Lo que me llama mucho a mí la atención en el momento actual es que en el español hay un consenso de cómo se codifican los sonidos del español, y a pesar de eso no estamos enseñando a los niños a De codificar. acuerdo. Entonces creo que esa parte es fundamental. Si el niño pudiera dársele esa herramienta de aprender el código muy rápido, practicarlo, le estamos dando el control sobre sus posibilidades de aprendizaje a futuro, y desgraciadamente no es algo que se esté haciendo. Entonces, creo que una buena parte de lo que vemos del bajo rendimiento lector en nuestros niños se debe a que en las bases no estamos dando esa herramienta a los niños que permita que lean cualquier cosa que encuentren en su mundo, donde quiera que vean letras ellos puedan leerlas. Pero si no le enseñamos ese código, que es la base, en etapas muy tempranas, y le damos la posibilidad de que sean expertos en leer y en escribir, ¿cómo esperamos que entiendan lo que otros escriben? Entonces, creo que esa parte del trabajo de la doctora hace justamente énfasis en el que creo que es uno de los principales problemas que tenemos en este momento. No existe en la actualidad, como sí existía para bueno, para mis padres, para mis abuelos, sí existía una enseñanza explícita, de manera que ellos aprendían a leer y su lectura era muy buena, no obstante que tuvieran un bajo nivel académico. Primaria, ellos ya De sabían leer y acuerdo. escribían incluso muy bonito. Entonces, creo que lo que se ha perdido
es ese método. No existe en la enseñanza primaria actual un sistema o un programa específico para enseñar a leer y escribir. O sea, se crean situaciones comunicativas en las que el niño aprende solo unas cuantas palabras, pero solo son unas cuantas palabras, no es la lengua como tal. ¿Quién le enseña las palabras que conectan las otras palabras, que es la sintaxis? ¿Cómo va a aprender a relacionar y a construir su propia comunicación solo con palabras aisladas, solo con palabras significativas? Entonces, creo que eso es, en mi opinión, una de las razones principales que tengamos un bajo rendimiento lector en nuestros niños y una baja motivación hacia la lectura, un poco interés por leer porque les parece que es muy difícil. La mayor parte de los niños, una de las cosas que encontramos es que la mayor parte de los niños que sí sabían leer, les enseñaron sus padres en casa, sus padres, sus abuelos, sus hermanos mayores, fueron quienes les enseñaron a leer y escribir. Pero creo que todo este trabajo puede ser muy interesante para tratar, pues, de encontrar qué hacer, qué vamos a hacer en general para mejorar el rendimiento lector de nuestros niños, ¿no? Bueno, yo creo que hay infinidad de cosas interesantes que se han dicho aquí. Lo que nos decía el licenciado Víctor Munguía sobre cómo el dominio de la lectura, un estudiante lector tiene, cómo la lectura afecta la vida social de los muchachos, ¿no? Cómo te da más seguridad, te da más para que te desenvuelvas, etcétera, etcétera. Pues yo creo que no me queda más que felicitarlos a todos ustedes. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero mm, dejar abierta la puerta para volvernos a reunir más adelante de nuevo y volver sobre nuestros temas. Tal vez sería muy útil. Eh, Muchísimas gracias. No tenemos preguntas del público, de modo que queda cancelada esa posibilidad, pero de todas maneras sus exposiciones han sido muy brillantes, muy interesantes, y han quedado muchas preguntas en el aire, ¿no? Pendientes. Pues muchísimas gracias, amigos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Gracias por la invitación. Por Hasta supuesto. luego. Gracias a ustedes por aceptar participar. Hasta luego. Hasta luego.